vamos a resolver el ejercicio resuelto número 3 del escaneo del libro enviado. ¿Por qué vamos a resolver un ejercicio que está resuelto? Bueno, porque conviene detallar ciertos elementos para ese cálculo de la fuerza resultante, sobre todo los elementos correspondientes al teorema del coseno y a la regla del paralelogramo. Nos piden que calculemos la fuerza resultante sobre la carga de 4 microcoulomb o la carga 3, que es la que está en el vértice superior de este triángulo. Vamos a comenzar, como en todos nuestros problemas de ley de Coulomb, a dibujar las interacciones, es decir, cuál es la interacción de la carga 3 con respecto a las otras cargas. Las interacciones de la carga 3, voy a situarme en ella, con respecto a la carga 2, siente repulsión. Recuerda que las líneas de fuerza o los vectores deben estar dibujados sobre la línea que une las dos cargas. Por supuesto, la línea que une esas dos cargas es esta, y yo podría dibujar una línea imaginaria que continúa, ¿sí?, hacia afuera de ese triángulo. ¿Por qué necesito esa línea? Porque como es una fuerza de repulsión, esta carga va a querer alejarse, ¿sí? Entonces, la fuerza que siente respecto a la carga 2 es un vector que va sobre la línea que las une. Entonces, esta es la fuerza que siente la carga 3 respecto a la carga 2, ¿sí? Y respecto a la carga 1 va a sentir repulsión también. Por lo tanto, sobre la línea que une esas dos cargas, ¿sí?, sería esta, quedaría el vector de fuerza de repulsión que siente la carga 3 respecto a la carga 2. Es decir, esos vectores no tienen cualquier inclinación, tienen justo la misma de la línea que une a las dos cargas. Posterior a dibujar los dos vectores de fuerza, voy a aplicar la regla del paralelogramo, es decir, voy a sacar copias de vector y las pego en la punta del otro. Por ejemplo, si tomo la copia de este vector, ¿sí?, para este caso sí me voy a ayudar un poquito. Disculpen, aquí es 3, 1. 3, 1, la fuerza que siente 3 respecto a 1. Bien, ya corregido ese detalle, tomo entonces la copia de la fuerza 3, 2 y la coloco en la punta del otro vector, ¿sí? Entonces esta es una copia de la fuerza 3, 2, ¿sí? La voy a llamar igual. Y luego tomo entonces una copia de la fuerza 3, 1 y me la traigo hacia la punta del vector, ¿sí? Lo que estoy haciendo es trazar paralelas, por eso se llama regla del paralelogramo, pero la estoy llamando copias para que comprendan un poquito mejor. Entonces, esta sería la copia de la fuerza 3, 1. Repito, tomo una copia de la 3, 2 y la pego en la punta del otro vector, copio la fuerza 3, 1 y la pego en la punta del otro vector, con la misma inclinación, ¿sí? Para ti va a ser más fácil porque estás sobre el cuaderno. Donde esas dos paralelas se encuentren o se crucen, hasta allí va a ir el vector resultante, desde la carga, donde estoy dibujando las fuerzas, hasta donde se cruzan. Entonces, esta sería la fuerza resultante sobre la carga 3 vectorial porque estoy dibujando. Entonces, ya observaste cómo se obtiene el diagrama de esas fuerzas en el libro, ¿sí? Ese es el primer punto. El segundo punto es observar la geometría para calcular la fuerza resultante, es decir, para calcular este vector, ¿cómo hago? Para analizar cómo voy a calcular la fuerza resultante, voy a hacer ese paseo por la lista que mencionamos en otra oportunidad. Me pregunto, ¿puedo utilizar teorema de Pitágoras? No es triángulo rectángulo. ¿Puedo utilizar razones trigonométricas? Tampoco es triángulo rectángulo. Me queda entonces la opción del teorema del seno y teorema del coseno. Para el teorema del seno necesito dos ángulos. Hallar dos ángulos es quizás un poquito más complejo que hallar un ángulo y utilizar el último recurso, que sería el teorema del coseno. Entonces,
podemos notar que vamos a utilizar la herramienta de la semejanza de triángulos, ¿sí? Esa semejanza nos va a poder establecer una relación entre el ángulo del triángulo inicial con el que se formó. Recuerda que es muy importante comprender que el triángulo en donde están situadas esas cargas tiene longitudes como lados, es decir, cada lado mide 0,1 metros dados por el ejercicio. Y el triángulo que se formó arriba proviene de las interacciones, es decir, que son vectores de fuerza. No es lo mismo lo que tengo en el triángulo donde están situadas las cargas que el triángulo de arriba. Bueno, habiendo hecho esta aclaratoria, recordamos que lo único que sí tienen en común esos dos triángulos son las inclinaciones, es decir, los ángulos. El triángulo equilátero tiene los lados y los ángulos iguales, ¿sí? Entonces, con esos ángulos yo puedo establecer una relación para el triángulo de arriba, ¿ok? Fíjense que nosotros básicamente lo que hicimos fue hacer una copia que se nos hizo gracias a las interacciones de repulsión. Hicimos una copia de esta inclinación en esta parte superior. Entonces tenemos que acá se repiten los 60 grados, ¿sí? Voy a tomar este paralelogramo que se formó gracias a las interacciones y lo voy a dibujar en este lado de la pizarra para poder ver cómo queda la geometría y cómo va a ser la relación de los ángulos. Ya con el paralelogramo dibujado aparte podemos ver las semejanzas de los ángulos. Habíamos obtenido que por semejanza de triángulos este ángulo era 60 grados y una de las características del paralelogramo es que los ángulos opuestos a los que están enfrente son iguales. Por lo tanto, este ángulo que está frente al superior es 60 grados también. Y estos dos ángulos serían iguales. Este es el cálculo que se realiza en el ejemplo del libro. Yo lo voy a llamar alfa, ¿sí? Ambos ángulos los voy a llamar alfa. ¿Qué debería suceder? Si en un triángulo hay 180 grados, entonces en dos triángulos hay 360 grados, ¿no? Porque básicamente lo que se forma acá son dos triángulos. El cálculo sobre esos 360 grados del paralelogramo sería 2 veces alfa, ¿por qué? Alfa más alfa, más 60 grados, más otra vez 60 grados, es igual a los 360 grados de la suma interna de los ángulos de ese paralelogramo. Así que aquí tenemos 2 veces alfa. Por supuesto que vamos a despejar de allí alfa. ¿Por qué queremos conocer ese ángulo? Porque ese va a ser el ángulo que se opone a la fuerza resultante. Entonces, aquí tenemos 120, entonces 2 alfa va a ser 360 menos 220, ¿sí? Entonces, alfa va a ser, esta cuenta da 240, ¿no? Y el 2 que estamos multiplicando lo paso dividiendo. Esta cuenta está, creo que quizás más detallada en el escaneo, pero aquí estamos repasando de dónde salió tal cálculo. Por lo tanto, alfa equivale a 120 grados. Eso quiere decir que el ángulo que estamos buscando vale 120 grados. Finalmente, colocamos que tenemos el ángulo opuesto a lo que queremos calcular, serían 120 grados, y nos quedamos con uno solo de los triángulos de ese paralelogramo, bien sea este o este. Voy a tomar este triángulo, que fue el que dibujé aquí. Tenemos que lo que deseo calcular es la fuerza resultante 3 y los otros dos catetos son la fuerza 3,2
y la fuerza 3, 1. Estas fuerzas están calculadas explícitamente, es decir, a detalle, en el escaneo del libro. La fuerza 1,3 tiene un valor de 7,2 newtons y la fuerza 2,3 tiene un valor de 2,8 newtons. ¿Cómo lo calcularon? Utilizando la ley de Coulomb. Revisa el escaneo. Vamos a plantear cómo quedaría el teorema del coseno ya con el ángulo opuesto a lo que deseo calcular. Aplicando el teorema del coseno, nos queda lo que quiero, que es la fuerza resultante al cuadrado. Insisto, no digo A, B y C, no tenemos catetos A, B y C. Entonces trabajo con los nombres que me dan problema. Lo que quiero al cuadrado va a ser los otros dos al cuadrado. Los otros dos son la 3,2 y la 3,1. Indiferente cuál ponga primero. Menos 2 veces las otras dos, es decir, la 3,2 y la 3,1, coseno del ángulo que se opone a lo que deseo calcular. Lo que quiero calcular es la fuerza resultante 3. Y para esto hice la suma interna de ángulos y calculé el ángulo que se opone porque era necesario para el teorema del coseno. Acá se realizan las sustituciones de las fuerzas calculadas por ley de Coulomb. Nuevamente este cálculo está explícitamente en el libro y al resolver esto al cuadrado más esto al cuadrado menos todo esto, ¿sí? Y extraer la raíz cuadrada se extrae al final, obtenemos el valor de la fuerza resultante sobre la carga 3 de 15,69 newtons. Chao, chao.